Vamos con, esta es un poco más, ya la habíamos visto dentro de nuestra lámina de facultades. Si revisan en algún momento su estructura o lámina de facultades, la tengo aquí a la mano, pero en muy chiquito. ¿Se acuerdan? Esta es nuestra lámina de facultades. Bueno, esta es mi mini carpeta. Es como donde hago mis apuntes, lo que va saliendo. Pero dentro de esta lámina, que es la de facultades que ya en algún momento vimos, en esta sección dice reino. Y aquí están las facultades de reino. Estos son nuestra caja de herramientas en general. Ahora vamos a ver reino hacia detalle, muy específico. Entonces, si tengan ahí bien su apunte, hagan su apunte bien, porque sí es como de... No es tan complicado, pero sí es como describir cada parte de forma muy minuciosa. Primero vamos a ver cómo se limpia. Me pongo aquí en el centro del pecho, acuérdense. Hago mi esfera, sacudo mis manos, las froto y voy a ir pasando. Cuando son palabras, voy pasando palabra por palabra. Y en este caso, vamos a pasar bloque por bloque, fila por fila. Primera columna, segunda fila. Primera columna, tercera fila. Ya saben, mis columnas son así, 1, 2, 3, 4. Primera columna, cuarta fila. Mis filas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo que estoy haciendo es limpiando mis facultades de reino. Primero yo les digo, háganlo en ustedes. Y ya cuando ayuden o estén con otra persona, van a limpiar las facultades de reino de la otra persona. La idea cuando usamos esta técnica es que cada quien vaya aprendiendo a limpiarse por sí mismo, que no necesite de otras personas. Pero bueno, siempre al principio necesitamos, ¿no?, que alguien nos diga cómo limpiarnos o cómo hacerlo. Entonces, primero, en esta estructura que se llama estructura de reino, dice aquí hasta arriba, vamos a limpiarnos a nosotros. Y ya que nos limpiamos nosotros, ya podemos, digamos, limpiar a los demás. Bueno, vamos parte por parte. Reino son mis facultades, las facultades que están en la primer columna. ¿Cuáles son mis facultades de reino? Saber, entender, sentir, aceptar, tocar, hablar, oír, ver, vivir. Esas son mis facultades de reino. Saber, entender, sentir, tocar, hablar, oír, ver, vivir. Facultades de reino. ¿Y dónde está el reino? A nivel de mi cuerpo físico. Aquí, donde está el entrecejo, está justo atrás del hueso, del cráneo. No está ni en el centro de la cabeza, sino justo está el cerebro y está un poquito atrás del cráneo. Entre el cerebro, digamos que este sería
mi cráneo y mi cerebro. ¿Dónde estaría mi reino? Pues aquí donde está el espacio entre mi puño, cerebro, y mi mano, cráneo. Ahí, por aquí, donde formo como un huequito, ahí estaría mi reino, aquí. Entonces, siempre que limpio mi reino, estoy desbloqueando esta parte. Que muchos lo asocian con la activación de la glándula pineal, muchos lo asocian con el desbloqueo del chakra 6. Sí tiene que ver, pero justo la zona donde está el reino ni es en el centro del cerebro, ni es en la frente, sino es un punto intermedio, ahí está el reino. Y ahí es donde se mueven estas facultades. Entonces, siempre que nos concentramos en la frente, siempre le decimos ve hacia adentro, traspasa. Cuando hacemos algunos ejercicios vamos al centro de la cabeza. Cuando vamos al reino, nada más nos concentramos en la frente y es traspasar un poco el hueso. Y entramos a una zona donde están estas facultades de reino o de percepción. Ahí está ubicado. Digo, o sea, todo esto es de investigación que se ha hecho y todo, y que hemos ya practicado y todo, o sea, no es algo de ahí está, ¿por qué? Porque sí, no es algo que ahí está, porque ahí es una herramienta que hemos visto que al movernos ahí podemos saber, entender, sentir, oír, tocar todo mejor a nivel energético. Facultades de reino. ¿Qué bloquea nuestras facultades de reino? Recreaciones y emisiones. Este es un daño que conocemos como posesiones. Las posesiones bloquean nuestras facultades de reino. Los cordones, que son uniones, bloquean nuestras facultades de reino. Y las infecciones también bloquean nuestras facultades de reino. Entonces, segunda columna son posesiones. Tercer columna son cordones. Y cuarta columna son infecciones. ¿Cómo quito las posesiones? Con los códigos invierto, exorcismo, soplo, agua. ¿Cómo quito los cordones? Corto, renuncio. ¿Cómo quito las infecciones? Invierto, desintegro. También en los cordones puedo decir invierto, corto, renuncio. Posesiones, invierto, exorcismo, soplo, agua, para quitar posesiones. Para quitar cordones, invierto, corto, renuncio. Para quitar infecciones, invierto, desintegro. Y puedo decir soplo, agua, ya para acabar de limpiar. ¿Cómo limpio con esta? Primero, saber. Saber es tener la claridad de dónde es. Saber, ¿qué me dice? Sé dónde es. Decido con seguridad cuando sé. Entonces desbloqueo mi saber para saber dónde es, para decidir con seguridad y para tener claridad dentro de mí. ¿Qué es lo opuesto a saber? Lo opuesto a saber es la ignorancia y la terquedad. Por ahí una maestra que me enseñó, cuando empezamos a practicar estas facultades, y nos decía así a un grupo, dime dónde, de qué parte del cuerpo físico está enferma la señora tal. Y uno, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, y uno decía, no sé. Y ella lo que nos decía es, no me digas no sé. Métete, siente y dime dónde está el daño.
Entonces, al desbloquear saber, voy a saber, cuando está desbloqueado mi saber, dónde es, dónde tengo que moverme, a dónde decido moverme con seguridad. Y lo que no, lo contrario a saber, pues les digo, es la ignorancia y la terquedad. Así que si somos necios, hay que ser más flexibles. Si de pronto estamos como en el no sé, pues hay que meternos a investigar. ¿Qué posesión bloquea el saber? Así es tal cual, los complejos, tener complejos y tener frustración. Entonces, ¿cómo quito complejos y cómo quito frustraciones que son posesiones? Invierto, exorcismo, soplo, agua. También puedo decir, invierto, exorcismo a complejos, exorcismo a frustraciones, soplo, agua. Esto es en el caso de cuando vaya pasando y me detenga aquí, sé que el saber se está bloqueando por complejos o por frustraciones. Y uso esos códigos para desbloquear. Invierto, exorcismo, soplo, agua. Avanzo hacia donde dice uniones, que son los cordones. Aquí la única palabra que deben ponerle más atención es a la de arriba, que dice personalidad. El cordón que bloquea mi saber es la personalidad. ¿Por qué? Un cordón es algo a lo que me engancho y le estoy dando energía. Entonces, si yo me he creado una personalidad, desde chicos empezamos como con esos moldes, son moldes. Empezamos como a querer ser como tal y tal, y empezamos a hacer una personalidad, un disfraz. Nos hacemos esto, lo otro, nos tatuamos, nos ponemos arracadas, nos dejamos el cabello largo. Bueno, miles, que vamos creando una personalidad. Cuando estamos muy como enganchados a ese disfraz que hemos creado, le estamos dando energía y se crea como un enredo. Entonces ya nuestra personalidad es una posesión. Digo un cordón, porque es un enredo. Entonces el cordón hace que demos energía y ya lo que somos realmente, pues ya ni siquiera podemos encontrarlo, ubicarlo, por ese disfraz que hemos creado. Y eso bloquea nuestro saber. Entonces hay que cortar con nuestra personalidad para que no se nos vaya la energía por ahí. Digo, siempre tenemos un estilo para vestirnos, para peinarnos, para de ser y todo, pero no hay que darle como toda la energía a eso, porque se bloquea este saber. Entonces, si acaso estamos limpiando y nos detenemos aquí en personalidad, vamos a usar invierto, corto, renuncio a la personalidad. Y todo eso que dice abajo de mensajes, misterios y secretos, técnicas, especialidades, prestigios, jerarquías, va a estar ubicado en todas las casillas de los cordones. Ese es como se manifiesta la personalidad en este caso. En mensajes, misterios, secretos, técnicas, prestigio, jerarquías. Entonces les digo, aquí no hay que, bueno, sí le ponemos atención, pero lo principal es a la primera palabra, personalidad. Aquí estamos cortando. Luego, en la en la cuarta columna, que son infecciones, lo que infecta es, una infección es una energía que entra, pero que empieza a comer mi energía. Y en el caso, la infección que se come, el saber es inferioridad o superioridad. Es decir, lo que decíamos de la humildad, ¿se acuerdan? ¿No? En nuestra anterior estructura. Es sentirnos menos o sentirnos más. Esa es una infección.
Si nos sentimos menos, va a comer eso y vamos a empezar a sentirnos menos, hasta que ya estamos en el hoyo. Y si nos sentimos más, empezamos a sentir más. Llega una onda así de que perdemos la dimensión de lo que es el mundo, lo que tenemos que hacer, etc. Todo eso es una infección, tanto inferioridad como superioridad, que se come la facultad saber. Entonces aquí voy a usar invierto, desintegro, igual soplo agua. Invierto, desintegro inferioridad, invierto, desintegro superioridad. Aquí nada más póngale atención a estas dos, inferioridad o superioridad. Lo que dice abajo, limosnas y ofrendas, sustitutos, entendimiento, conocimiento, pensamiento, racionamiento, son cómo se va a manifestar esta inferioridad o superioridad, y es tal cual como lo vemos. Por ejemplo, cuando dice limosnas y ofrendas, siempre que damos, no está mal dar, pero siempre damos como, ay, pobrecito, no tengo un pesito. Pero también estamos dando un pedacito de nuestra energía, teniendo ese aspecto de sentirnos superiores al otro. O cuando damos una ofrenda, oh Dios, naturaleza, yo te entrego. Ahí nos sentimos inferiores a lo supremo, ¿no? Vamos a poner. Y también ahí se nos va un pedacito de nuestra energía. Entonces en todo vamos a ver como estas manifestaciones de la inferioridad o superioridad. Entonces aquí, invierto, desintegro, soplo agua. En la segunda, ya en las otras vamos a ir más rápido. Entender. Entender es aceptar. Es la conciencia del porqué. Eso es entender. O sea, cuando mi entender está al 100, ya acepto sin tener tanto juicio y sé el por qué pasan las cosas. Tenemos más conciencia. ¿Y qué es lo opuesto al entender? La negación. Negamos todo el tiempo. Que esto, no. Que esto, no. Que esto, no. No. O sea, eso, el no, nos bloquea el entender. Entonces, aguas cuando estemos de negativos, con puro no. Entonces aquí desbloqueamos. Cuando desbloqueamos, tanto en saber como entender, yo voy a estar diciendo invierto, recupero frecuencias, recupero saber. Lo mismo, invierto, recupero frecuencias, recupero entender. La posesión que bloquea el entender, profesores, maestros y guías. Yo por eso les digo, todo esto que les transmito y eso son herramientas. No son reglas, no son dogmas, son tips, son indicaciones, son consejos que cada uno desde su sentir va a saber qué le funciona y qué no. Pero no lo tomen, lo que les digan maestros, profesores, guías, no lo tomen así como una ley o un dogma. Son solo herramientas. Y vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida diferentes maestros, y hemos tenido diferentes maestros. Pero ya cuando veneramos hacia un maestro, esa es una posesión, y eso bloquea nuestro entender. Ya no entendemos desde nosotros, sino desde alguien que nos dice, a ver, para poder iluminarte, debes, no sé, a lo mejor, no quiero así poner ningún ejemplo para que no, después no se tome a mal, ¿no? Pero es como hacer cosas que de pronto nosotros sabemos que no debemos hacerlas, pero las hacemos porque el maestro venerado nos dice que eso hay que hacer para iluminarnos. Entonces yo siempre les digo, cuando
igual aprendan cosas, vayan a cursos, sesiones, todo véanlo como herramientas y las que sientan ustedes que les sirven, esas úsenlas. Las que por alguna causa sientan como que no, esa pónganla ahí como en pausa. Que a lo mejor ahorita no les puede servir, a lo mejor ya luego. Bueno, después de este chorito, profesores, guías y maestros, si nos detenemos aquí, vamos a usar invierto, exorcismo a quien, a profesores, exorcismo a maestros, exorcismo a guías, soplo agua. Porque puede haber alguna de estas energías enredada en nosotros y eso no nos permite ver al 100%. Digo, entender así al 100%. Cordones, lo que nos acordona o nos amarra para entender son, ya voy abajo y todavía es aquí, son letras, números y dibujos. Tal cual. Letras, números y dibujos. Oye, entonces los números, los códigos sagrados numéricos, son números. Eso puede hacer que nos enganchemos a eso y que se esté lleno nuestra energía en esos números. Los códigos son también herramientas. Cuando los hacemos, hay que hacerlos así, como cuando usamos la escoba, estamos barriendo. Y no estamos, oh, gran escoba mágica, tú vas a ayudar. No, o sea, es una herramienta también la escoba. Los códigos también. Los hacemos, pero sin estarnos enganchando en estar como muy desesperadamente repitiendo. No, es tranquilo, es todo tranquilo. Son herramientas. Pero si nos enganchamos y si sentimos que nos estamos desgastando usando palabras, letras, números, etcétera, pues ahí es que ya está bloqueando nuestro entender. Entonces hay que ya ver las cosas. Si nos detenemos aquí, hay que usar invierto, corto, renuncio. Ahora, ¿qué infecciones bloquean el entender? Ser un sabelotodo o no saber nada, ser un analfabeta. Entonces, cuando ya no tenemos nada que aprender y aunque no sepamos, opinamos, eso bloquea nuestro entender. O de plano, así también lo que bloquea es de plano, es que no, yo solo sé que no sé nada, con perdón de aquel gran filósofo griego. Entonces aquí, si nos detenemos en sabelotodo o analfabeta, cualquiera de las dos, voy a usar invierto, desintegro, soplo agua, para quitar esta infección y que no bloquee mi entender. Hasta aquí todo va claro. Y todas vamos a hacer las mismas indicaciones en todas. Sentir. El sentir se siente en todo el cuerpo. Es como cuando les decía, cuando estamos limpiando con otra persona, algún paciente, yo estoy limpiando y siento de pronto piquetes en las manos, dolores de cabeza, de pronto pesadez en el hígado o en la columna me empieza a molestar o en las piernas. Estoy usando mi facultad sentir. Siento en todo el cuerpo, en todo. Ahí ubico el origen del daño y es donde me puedo meter a limpiar a la persona o limpiar la situación. ¿Qué es lo opuesto al sentir? La indiferencia. Cuando ya, y está pasando mucho ahorita, cuando ya los daños de los otros, yo me vuelvo indiferente a esos daños, se bloquea mi sentir. Por ejemplo, algo personal. Iban a decir, no seas payaso, ¿no? Pero subirme a transporte público, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, al metro, ahí sí son cosas que ya dejé de hacer hace muchos años.
Y es porque, no es por payasada o ya saben, ¿no? La otra palabra. Es porque ya nada más de estar entrando y el estar con tanta gente así en un lugar, o sea, llega un momento en que empiezas a sentir lo de todos. Y ahí sí, o sea, digo, o sea, hay formas mejores de transportarse. Yo por eso uso la bicicleta acá en la ciudad, para ir a cualquier parte. Solo si está muy lejos, pues ya por ahí le digo a alguien, oye, dame un ride, ¿no? Entonces ya. Pero generalmente así, o sea, el sentir puede ser así, cuando lo limpias puede ser tan sensible, valga la redundancia, que ya percibes lo de todo. Bueno, ¿y de qué forma puedo yo protegerme para de pronto no estar, aunque me meta al metro y todo, no estar sintiendo lo de todos los demás? No es de que me vuelva indiferente. Ahí lo que hago es, igual, me concentro aquí en el centro del pecho, expando tanto que abarco a todos, todo el metro, el vagón, y toda la gente y todo, y empiezo a hacer lo mismo. Invierto, desintegro, exorcismo, corto, borro, cancelo, soplo, hago. Y así me la paso. Por lo menos para, estando ahí, estar limpiando, sí estoy percibiendo lo de todos los demás, pero sé que no es algo mío. Y al estar expandiendo, haciendo esta esfera, bueno, ya que estoy ahí, que me tocó meterme al metro, pues ya estoy limpiando de paso. Entonces es un tipo para aquellos que les gusta mucho el metro. Bueno, el sentir, les decía, se bloquea, o lo contrario del sentir es la indiferencia. Entonces, no hay que volvernos indiferentes, siempre hay que ser compasivos, ser empáticos y de alguna forma saber cómo limpiar, ¿no? En caso de que nos esté afectando mucho lo que estamos sintiendo. ¿Qué posesión bloquea el sentir, el percibir? Muchas veces usamos eso de estoy percibiendo, pero yo realmente cuando limpio, yo no digo estoy percibiendo tu energía, no, nada de eso. Bueno, así cuando doy las consultas yo les digo, siento que hay tal daño en el hígado, por ejemplo. Cuando ya uso percibir, esa palabra es como una energía enredada que es una posesión que se proyecta a través de las situaciones y de las cosas, y yo estoy percibiendo eso, pero con la mente. Entonces aquí usamos más el sentir de todo el cuerpo, no la percepción de la mente. Entonces si nos detenemos en percibir, es porque hay una posesión que puede bloquear mi sentir. Entonces aquí uso invierto, exorcismo, soplo, agua. En imágenes, etiquetas, aquí es un cordón que se enreda. Entonces lo que voy a hacer es imágenes, ¿qué podría hacer que bloquee mi sentir? Cualquier tipo de imagen. Etiqueta vamos a decir que es como un adjetivo, un programa, que le ponemos algo a una situación o a alguien. Eso hace que mi energía se enganche y se bloquee mi sentir. Por ejemplo, yo puedo dejar de sentir cómo es alguien nada más por dejarme guiar por cómo se ve la persona. O sea, muchas veces, ves una persona, así su imagen, que dices, ay, o sea, se ve muy guapa y todo, ¿no? Pero eso nada más de verlo de afuera puede bloquear lo que realmente, el daño que pudieras tú sentir en la persona. O en etiqueta. Tal persona es, no sé, un monstruo, ¿no? Pero esa es una etiqueta, un programa que le ha puesto la persona que me dijo sobre esa persona monstruo,
Para ella le ha puesto esa etiqueta. Entonces, si yo nada más me engancho a esa etiqueta, puedo dejar de sentir lo que tengo que limpiar o trabajar en esa persona. Entonces, si me detengo aquí en imágenes o etiquetas, como es un cordón por donde se está yendo mi energía, invierto, corto, renuncio. Invierto, corto imagen, invierto, corto etiqueta. ¿Qué infección bloquea el sentir? Marcas, sellos, tatuajes, señas, señales, huellas. ¿Qué hago aquí? Invierto, desintegro, soplo agua. En algún momento de la vida, bueno, de pronto que nos hicimos tatuajes, que son símbolos, ¿no? Eso puede bloquear mi sentir si no limpio los tatuajes. La forma de limpiar tatuajes, marcas, señas, marcas pueden ser hasta lunares, o manchas que tenemos de nacimiento. Eso puede tener contenido cierta energía que puede empezar a absorber nuestra otra energía y bloquea nuestro sentir. Entonces, forma de limpiar eso es invierto, desintegro, soplo agua. Invierto, desintegro marcas, soplo agua. Invierto, desintegro sellos, tatuajes, soplo agua. Señas, señales son, por ejemplo, los mudras, ¿no? Estas son señas. Cicatrices, claro, también entran ahí. Ahí igual hacemos invierto, desintegro, soplo agua. Señas cuando aquí no somos de ninguna religión. Entonces, mudras para muchos son señas religiosas, espirituales. Persinarse también son señas religiosas, espirituales, pero generan marcas y por ahí empezamos como a nuestra energía de percepción, nuestra facultad de percepción se empieza a bloquear. Entonces, si nos detenemos aquí en esta parte, es porque ya marcas, sellos, tatuajes, cicatrices, señas, señales, huellas, nos están bloqueando. Si no nos detenemos cuando estemos limpiando, no hay problema. Pero si nos detenemos es porque hay una energía que está bloqueando, que es infección. Entonces ahí uso invierto, desintegro, soplo agua. Tocar. Tocar, cuando uso mi facultad tocar, que tiene que ver con tocar, así tal cual, cuando la uso desde mi alma, con esa conciencia, al tocar, estoy desbloqueando y limpiando. Aquí en las láminas usamos mucho la facultad tocar, aunque no toquemos a la persona, al momento de estar usando las láminas, estamos usando la facultad tocar para sentir a la otra persona. Entonces, en automático, cuando voy pasando, estoy usando la facultad tocar, estoy limpiando. Aunque no diga nada, aunque no diga invierto, recupero frecuencia, soplo, agua, corto, borro, cancelo, aunque no diga nada, si estoy en mí, expandido con mi esfera, y estoy actuando mi facultad reino, y pongo mi atención en mi facultad tocar, en automático estoy tocando. Dentro también de este grupo de investigación había varias personas que usaban su facultad tocar sin láminas ni nada para ubicar el daño o el bloqueo de la persona y tocarla. Y ya de tocarla rompían o limpiaban el daño. Ya sea poniendo las manos directamente sobre la persona o nada más como en sus capas energéticas. Un maestro que usaba esa facultad tocar muy bien era Jesús, por ejemplo. Hace un poco más de 2000 años, 2020 años, Jesús usaba sus manos para sanar,
Pues al momento de la imposición de manos o de tocar, sin dar de su energía, o sea, siempre que él usaba su facultad tocar, nunca estaba dando su energía para sanar. O sea, no curaba a alguien y quedaba, no, ya síganle ustedes, discípulos, que ya yo no puedo cambiar, no. O sea, curaba y seguía, ¿no? Porque estaba unificando su energía con la de la otra persona y al tocar estaba limpiando. Bueno, a veces nos echamos ciertas anécdotas para poner el ejemplo más claro. El tocar, lo opuesto sería dar energía. Dar energía, bueno, aquí no es, les digo, no estoy yo contra ninguna técnica, o sea, todo nos puede ayudar. Pero donde he visto que la gente da su energía y se queda como vacío, incluso ellos, los que hacen esta técnica, dicen que son canales. Siempre que uno es canal, pues se van a quedar cosas dentro, ¿no? Tanto cosas que jalas como cosas que absorbes. El Reiki, bueno, les digo, no estoy en contra de ninguna técnica, pero me he fijado que las personas con las que yo he trabajado, les he dado consulta, que hacen Reiki, se quedan con mucha energía que no es de ellos. ¿Por qué? Porque están dando de su energía y están jalando energía. Entonces, en todo este transcurso del jalar, dar y absorber, siempre en este canal, que son nuestros centros energéticos, se queda ahí como pegado, energía ajena. Entonces se van quedando como... el caso más grave que he visto es que esta persona se le fueron cayendo los dientes, se fue quedando así como, no sé, tenía 50 años y ya parecía como de 70, 80, ¿no? Bueno, no es que haya personas de 70, 80 que no estén bien, pero por lo general ya vemos que están como muy deteriorados, ¿no? Entonces, al dar energía te quedas pues sin energía. Y al jalar energía, te quedas con energía que no es tuya, que en ti se va como corrompiendo. Entonces, lo opuesto al tocar, unificándonos, sería dar o absorber energía. Entonces, lo mejor siempre cuando tocamos es unificarnos, en caso de que lo hagamos como terapeutas o como para nosotros o para ayudar a otras personas. ¿Qué es lo que bloquea el tocar? ¿Qué posesión? Coger o agarrar. Se refiere más a sostener, ¿no? Esa es una posesión. Siempre a lo mejor que agarramos algo o tomamos algo, se nos queda energía de eso que estamos como tomando o agarrando. Esa es una posesión. Por eso, siempre que limpiamos, ¿qué hacemos? Sacudimos las manos para quitar estos enredos de posibles cosas que hayamos agarrado y se nos haya enredado, que es una posesión, y después frotamos. En este caso, cuando llegamos aquí a coger, a agarrar, lo que hago es invierto, exorcismo, soplo agua. Como cordón, en lo que podemos como a crear un cordón y que se nos vaya nuestra energía en esta facultad de tocar, es la textura. A todos nos ha pasado, ¿no? Que agarramos algo y ¡ay, qué rico!, ¿no? Entonces ahí creamos un cordón y que se nos van nuestros pedacitos. O agarramos algo y por el contrario, ¡ay, qué! ¿No? Como, ¿qué onda? ¡Qué feo! Entonces también ahí se nos van pedacitos de energía. Si acaso nos detenemos en esta estructura aquí en textura, lo que hago es invierto, corto, renuncio. Siempre esto es en caso de que nos quedemos atorados en alguna casilla. No por eso, o sea, no puedo estar yo, ay, qué textura tan padre, no sé, de la mesa, ¿no? O qué textura tan padre de la compu, etc. Pero siempre cuando algo se va mío, ahí es porque hay que limpiar. Y esta estructura, esta lámina nos ayuda a detectar. En el caso de infección que bloquea el tocar,
son las propiedades de los materiales, de qué está hecho eso que estamos tocando. Les decía, texturas muy suaves, pueden ser como de piedras pulidas, vidrio, alguna tela así muy como la seda, ¿no? Pero eso, cuando nos empieza a afectar, cuando absorbemos, eso que absorbemos en nosotros se puede convertir en una infección. Y esa infección puede empezar a bloquear nuestra facultad de tocar. Esto es en caso de que nos detengamos aquí. Entonces aquí uso invierto, desintegro, soplo, hago. Esta lámina de las facultades sí es súper importante, porque es lo que nos permite, las facultades de reino, porque es lo que nos permite como tener todas nuestras, vamos a ponerle nuestras antenas al 100%. O sea, cuando tenemos las facultades de reino al 100, podemos vivir, digamos, mejor. Podemos vivir mejor. Eso es como en experiencia propia lo que yo les puedo decir. Bueno, nos quedamos en hablar. Hablar es otra facultad de reino. Y bueno, cuando la usamos en términos energéticos como facultad, decimos justo lo que tenemos que decir, el daño donde está. Explicamos el daño al alma de la persona. Cuando estamos limpiando, estamos sí hablando, diciendo, oye, bueno, estamos sintiendo que hay tal daño en tal parte, puedes hacer tal ejercicio, tal receta, pero también estamos usando la facultad energética que no necesariamente es, no es abrir la boca, sino le llamamos hablando de alma a alma. Podemos estar limpiando y desde el alma, desde mi alma al alma de la otra persona, estarle platicando y mandando como los tips, las indicaciones, las facultades, lo que necesita esa alma para estar bien, sin mover la boca. Esa es la facultad de hablar, que también tiene que ver con mover la boca. Entonces, con nuestra facultad de hablar, doy y explico la situación, explico el daño y explico la forma de cómo quitar ese daño, ya sea verbal o de alma a alma. ¿Cuál es lo opuesto de hablar? Aunque usted no lo crea, lo opuesto de hablar también es hablar, porque podemos estar bla, 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 ¿no? Pero estamos hablando desde la mente, no tanto desde nuestras facultades de reino o desde el alma. Ese es otro bloqueo. Cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos sin realmente, le llamamos a hablar como sin conciencia, nada más hablar por hablar, esa es como la otra parte de nuestra facultad de hablar, la que no es. Lo que sí es hablar como desde el alma, desde nuestra facultad de reino. Cuando hablamos así nomás por hablar y por pasar el rato, como se dice, esa es como lo que no es nuestra facultad de hablar de reino. Más o menos es la explicación. Bueno, la posesión que bloquea nuestra facultad de hablar es represión, sentirnos reprimidos, humillados, ser chismosos o ser indiscretos. Y ahí está el cual, lo que significa, esas son posesiones que bloquean nuestra facultad de hablar. Por ahí entre los chamanes de acá de México se dice que la intriga, el chismorreo, todo lo de ser indiscretos, ese es un veneno para nuestra energía.
Entonces, cuando en nuestro entorno tenemos personas así y nos enredan, se están envenenando nuestra energía y por lo tanto bloquean también nuestra facultad de hablar. Entonces aquí hago lo mismo, invierto, exorcismo, soplo, agua. ¿Qué acordona mi facultad de hablar? Aquí, bueno, aquí en esta, dice moods, pero no es eso, son modos. Sí, ahí hasta, creo que ayer cuando estaba revisando las láminas, descubrí, este es un error de ortografía, o sea, de dedo, como dicen. Entonces aquí nada más póngale modos. Lo que acordona nuestra facultad de hablar es el modo y también el carisma o lo carismático que una persona habla. ¿Cuál sería un modo? Por ejemplo, acá en la Ciudad de México. No es crítica ni nada, pero cuando alguien habla así, ese es un modo. Entonces eso, uno ya se conecta con ese modo y se va nuestra energía. Y en lugar de como de emplear la facultad de hablar de una forma energética, al estar usando un modo, se nos está yendo ahí un pedacito de energía y que estamos creando un cordón que amarra o bloquea nuestra facultad energética a hablar. Digo, es una forma, o sea, no estoy criticando ni nada, pero a veces creamos cordones con modos de hablar y por ahí se nos va nuestra energía. Igual hasta yo tengo un modo y por ahí se está como estoy creando un cordón y se está yendo mi energía. En caso de que detectara eso, que yo me esté limpiando y digo, ay, me detuve aquí en modos. Entonces, ¿qué hago? Invierto, corto, renuncio al modo o a los modos. O carisma. Carisma, como ejemplo, las personas que son muy carismáticas y hablan de cierta forma y ya tenemos como muy ubicados, ¿no? Así, por ejemplo, presentadores. Una forma como de hablar o de un carisma sería, no sé, acá en México hay un presentador, pues, no sé si es periodista, pero es como un comunicador, que se llama Broso. Y tiene como ya toda su imagen, órale, chamaco, ¿no? Todo eso. Entonces crea un carisma. Y ahí crea un cordón. Y ya es como su forma pues de hablar, ¿no? Pero con eso se está yendo su energía. Y muchas veces a lo mejor sí tiene cosas así muy como críticas que decir o no, pero por su forma de ser ya le perdimos la esencia al hablar, que realmente es esencial. Es un ejemplo, digo, y como eso podemos ubicar mucho. Entonces, si caemos como en alguna de estos cordones que estamos creando o enredando con nuestro hablar, aquí igual, invierto, corto, renuncio. Y la infección que bloquea nuestro hablar es el silencio, el llanto y la intriga. Y es tal cual. Silencio es cuando nos guardamos las cosas. Sabemos que tenemos que decir algo, pero ahora como a veces nos han incluso grabado ahí hasta un dicho, ¿no? Calladito o calladita te ves más bonito o bonita, ¿no? Pues en lugar de decir lo que tenemos que decir porque es algo que traemos desde el alma, nos quedamos callados, ahí se infecta, se crea una infección que bloquea nuestro hablar. O cuando andamos de intrigosos, creando ahí, oye, ya viste que, ya saben, también se crea una infección. Por eso las intrigas, bueno, ahorita que empiezan en México, por ejemplo,
la onda de las campañas políticas, va a haber un buen de infección de intrigas. Y eso bloquea el hablar. Y el llanto. El llanto como infección es cuando en lugar igual de hablar estamos ya llore, y es nuestra forma también de que ese hablar se vaya infectando. Yo creo que si hay un llanto o lágrimas que limpian, ¿no? Y sabemos cuando de pronto salen y de pronto ya te sientes más ligero. Pero hay otro tipo de lágrimas o llanto que ya la persona, no sé, que trae como esa infección, ya por cualquier cosa ya está, ¿no? Y ya no es un llanto incluso sanador, sino un llanto enfermo. Pues si acaso caemos en eso con nosotros o con la persona que estemos limpiando, igual voy a usar invierto, desintegro, soplo agua. Ver, oír. Ay, me faltan 3. Ahí vamos a meter un poco más de velocidad. Oír. El oír energético está justo aquí. Como está el cráneo, donde se conecta la columna vertebral y el cráneo, ahí se siente como una protuberancia. Nuestro oír energético está aquí atrás. Cuando usamos el oír energético, es cuando escuchamos como esa voz interior. Porque no la escuchamos como afuera, porque pueden ser como otras cosas, sino es dentro de nosotros, pero aquí en esta parte de atrás. Ahí está nuestra voz interior. Y es cuando de pronto guías que no están en este plano, maestros que no están en este plano, o energías, nuestros hermanos mayores, ya para acabar pronto. Nuestros hermanos mayores nos están enviando alguna indicación o algún consejo para ver por dónde. Entonces, el oír es nuestra voz interior, es información que nos da una indicación. Ese es el oír energético. Y lo opuesto al oír energético es oír, escuchar nada más, así. Les digo, el oír energético está aquí atrás. It's 12 hours. Ya son las 12, ya me voy a apurar. Y el oír tal cual está acá. Ahora sí que adentro del tin, todo esto. Por eso, siempre que limpiamos daños, por ejemplo, en el oír, hay como muchas cosas grabadas. Cosas que nos han dicho y ahí se quedan y nos hacen ruido. Ruido. Y nuestra energía empieza como a bloquearse. Entonces, cuando tengamos el oye aquí, ahí una facultad que uso es actúo oír. Actúo oír desprende daños o programas que hemos escuchado. El oír. Lo que bloquea, la posesión que bloquea al oír, va a ser cuando somos muy tercos o muy testarudos. Oye, mira, pero por aquí puedes hacerle mejor. No, así no. Es así. Bueno, perdón. Es cuando somos inflexibles. Que ya no estamos abiertos a nada. Es porque hay una posesión enredada. ¿Y cómo es así? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Bueno. Entonces es una posesión. Ahí lo que hago es invierto, exorcismo, soplo agua. O invierto, exorcismo terquedad, exorcismo tercos, exorcismo testarudos, exorcismo rigidez, etc. Soplo agua. Con que diga invierto, exorcismo, soplo agua, con eso, al detenerme aquí. Unión, cordón, la sordera. Y es tal cual. Cuando empezamos a perder nuestra
capacidad de oír o de escuchar. O sea, empezamos a quedarnos medio sordos, ¿no? Es un cordón, es algo que está enredado, es energía ajena que tenemos enredada. Fíjense que las personas que de pronto empezamos a perder la capacidad de oír, es porque de pronto no queremos ya escuchar, ¿no? Creamos ahí un cordón, se enreda una energía, un cordón. Entonces ahí lo que debemos hacer es igual, invierto, corto, renuncio, soplo agua, para recuperar nuestra capacidad de oír, nuestra facultad oír. Y como infección, lo que bloquea el oír es ser muy obstinados. Y es lo mismo, ¿no? Que esto, que no, que así no, así es, así. O sea, estar ahí. O sea, eso ya se vuelve una infección que bloquea nuestro oído, ya ni siquiera oímos. Por ahí tenemos en nuestro entorno también personas que dicen, no, es que ya ni escuchan, ¿no? O sea, es lo que esa persona ya dice, porque ya su energía, su facultad oír está infectada. Si detectamos aquí, igual uso invierto, desintegro, soplo agua para quitar esa infección. Facultad ver. Ver, nuestra facultad ver, podemos ver así tal cual, con los ojos, ver la energía. Pero no todos tenemos esa facultad de ver la energía. Es más fácil cuando no tenemos como esa capacidad de ver la energía con los ojos abiertos, es cerramos los ojos y movemos nuestra atención aquí, atrás del hueso. Y así nos enfocamos en una situación o en algo y ya podemos ver la energía de tal persona o de tal situación. Y se ven los colores. Cuando tenemos desbloqueada nuestra facultad ver. Lo opuesto a ver es mirar, no más. Vamos por el mundo, por la calle mirando sin ver. Ese es como lo opuesto. Lo que no es nada más ver sin ver, mirar sin ver. Y lo que sí es ver. Estás sí viendo, pero eres consciente de todo, también de la energía. Los lugares, las personas, objetos. O sea, estás viendo. Hay un ejercicio chamánico. Se los digo rápido para que lo pongan así en práctica. Vamos a poner los ojos en esa dirección, pero viendo también en 180 grados, viendo nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha. O sea, estás viendo hacia el frente, pero estás abarcando tu derecha y tu izquierda. Ese es un ejercicio chamánico. Entonces tú póntelo así de pronto a practicar. A ver, voy a hacer mi ejercicio ver. Ves hacia el frente, pero también ves hacia tu izquierda y a tu derecha. Primero háganlo sin moverse. Luego ya háganlo caminando despacio en la casa. Luego ya en la calle. Y van a ver cómo su capacidad y su facultad de ver se pone al 100%. Bueno, ese es un ejercicio chamánico. O si quieren practicarlo alguna vez. La posesión que bloquea mi ver es o estar muy activo o a estar bien de dormilón, o como decimos acá en México, ya saben qué es esto, de huevón. Pues estar muy activo es todo el tiempo estás haciendo, que esto, que el otro. Eso bloquea nuestra facultad de ver, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque mi atención no está en mí, sino está como fuera de mí. Y estoy haciendo tanto que es como si mi atención estuviera hecha a pedacitos.
y dejo de ver. Y lo mismo, cuando no hago nada, o sea, de plano estoy así en la flojera absoluta, pues también se bloquea, porque pues ya caemos como en una zona, en el limbo, ¿no? Dejamos de ver también. Siempre que limpiamos nuestra energía es como estar en balance o en equilibrio. Ni muy activos, pero ni muy flojos, sino término medio. ¿Ok? Bueno. Si nos detenemos aquí, igual. Invierto, exorcismo, soplo, agua. ¿Qué cordón es el que bloquea el ver? Pues la ceguera. Los que usamos lentes, que ya no vemos nada. Pues ahí hay cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Pues así como en el oír, que de pronto no escuchamos, es porque bloqueamos o creamos ahí un cordón con tal situación que ya no queríamos escuchar, ¿no? Cuando era chico, ahí mi papá era muy violento con mi mamá y le gritaba y todo, yo ya no quería escuchar nada. Entonces bloqueé esta parte, ya no escucho nada. Pero por crear ese cordón, pues ya, mi facultad de oír bajo. Igual con ver, que de pronto, no sé, algo que vi, que crea ahí un cordón para bloquear o dejar de ver, ahí está, o sea, ya, no quise ver esa situación. Y puede ser cosas que nos pasaron de chicos, nada más que vamos creciendo y se van como aflorando o saliendo. Entonces se va perdiendo ahí energía, por eso los cordones, es malo tener cordones porque se va nuestra energía. Entonces aquí en este cordón de ver, igual, invierto, corto, renuncio. Invierto, corto, ceguera, renuncio a la ceguera. Y la infección de ver son los límites o evadir. Límites es, no, hasta aquí, ¿no? O sea, no voy más allá, o sea, me pongo límites, ¿no? Que es, así es, es como un poco la terquedad también, o la obstinación. De aquí no me muevo. Es como, hay un dicho que tienen los anglosajones, ¿no? Que es como mirar fuera de la caja. Así está. Es, ve afuera de la caja, out of the box. O sea, salte de tu cuadrito. Rompe los límites. Y eso, te da más visión. Entonces es poco a poco ahí. Y evadir. Bueno, ahorita en estos tiempos estamos en mucha evasión. O sea, ya está, yo creo que en México, de unos días para acá ya se nos olvidó que sigue la pandemia, ya le pusieron semáforo, creo que naranja, y realmente, o sea, las personas infectadas y los que se están muriendo, pues no han bajado, son más que el año pasado, ¿no? También es una situación de evasión, o sea, de no ser conscientes, y eso nos bloquea el ver. Y les bloquea el ver a los que están llevando ahorita el gobierno y las estrategias de salud en México, por ejemplo. En otros países supongo también que serán situaciones semejantes, ¿no? Pero aquí en México estamos en evasión. Pero bueno, aquí vamos igual a usar invierto, desintegro, soplo, agua, para quitar esta infección que bloquea el ver. Y nuestra última facultad de reino, aquí sí nos tardamos porque les digo, vale bien tener como claras las facultades porque a partir de esto podemos limpiar de todo, a todos, situaciones, personas, objetos, lugares. ¿Por qué? Porque nuestras facultades están bien abiertas, bien al 100%. Nuestra última facultad, vivir, igual les digo, todas estas facultades las activamos diciendo actúo o recupero. Actúo saber,
Actúo saber, recupero entender, recupero sentir, recupero tocar, recupero hablar, recupero oír, recupero ver, recupero vivir. O actúo saber, actúo entender, actúo sentir, actúo tocar, actúo hablar. Ahí me falló un poco mi facultad de hablar. Actúo hablar, actúo oír, actúo ver, actúo vivir. Así es como limpiamos y desbloqueamos las facultades de reino. Vivir. Vivir se refiere a actuar uno. Cuando digo actúo uno, estoy recuperando mi flujo energético. Vivir es eso, recuperar nuestro flujo energético. Lo opuesto a vivir es ¿cómo se le diría? Como a, pues no sé, estar, como actuar nuestra vida, o sea, no siendo honestos, no siendo conscientes, fingiendo que estamos viviendo, o sea, no ser auténtico, ser como falso, ¿no? Vamos a ponerle así. Entonces aquí la posesión o lo que enreda el vivir o el fluir es crecer. Cada vez que crecemos a nivel físico, mental, intelectual, se enredan unas posesiones. De pronto, si nos detenemos aquí, es porque nuestro crecer se enredó una posesión y nos está absorbiendo. Entonces aquí invierto, exorcismo, soplo agua, que es una energía enredada. Luego, en uniones. Lo que bloquea mi vivir o mi flujo energético son las medidas o las escalas, o sea, todo ponerlo en medida. Aquí corto, renuncio, invierto, corto, renuncio. Un ejemplo de medidas o escalas. Algo así muy normal, ¿no? Soy licenciado, tengo doctorado en astrofísica, ¿no? Cosas así. Entonces eso hace que creemos un cordón con esas medidas, esas escalas, y en lugar de vivir, de fluir, como soy en esencia, estoy fluyendo como el doctor tal, el maestro tal, el licenciado, ¿no? Entonces eso ya nos limita nuestro vivir. Digo, no es malo aprender, tener títulos, eso, pero cuando ya le damos prioridad a eso se convierte, se nos va la energía. Y dejamos como de vivir, de fluir. Entonces aquí lo que hago es invierto, corto, renuncio. Soplo agua. También otra medida, antes de que se me vaya, es el tiempo. El tiempo y el calendario. Entonces cada vez que decimos, ya tengo 51 años, ¿no? Entonces eso puede atraer o crear o engancharme con, no sé, por ejemplo, mi papá murió a los 52 años, pero cuando tenía 52 años ya parecía les decía de 70, ¿no? Entonces yo digo, puta, o sea, me falta me falta un año para tener lo que tenía mi papá cuando murió. Entonces si me engancho con eso, también voy a estar ahí como generando o creando programas sobre fechas de muerte, por ejemplo. ¿Y qué hace eso? Pues corta mi flujo energético, corta mi vivir. Entonces, si acaso, ahorita me enganché con eso, ¿no? Entonces, debo en este momento, invierto, corto, renuncio a las medidas, renuncio al tiempo, renuncio al calendario, en mi caso renuncio a fechas de muerte, ¿no? Porque bueno, en los primogénitos de
de mi ascendencia, mis ancestros, pues yo creo que no han pasado de 50 y tantos años. Entonces debo empezar a cortar esos cordones con mis ancestros, esas medidas de tiempo, para si realmente yo quiero llegar a, es un plan de vida, pero llegar a 90 bien, pues quitarme eso, desengancharme de eso. Y ahí cada uno sabemos en qué nos enganchamos. Entonces cada uno revise igual sus medidas de edad, de tiempo, títulos, etc. Corto, invierto, corto, renuncio. Y al final, infecciones del vivir. Cualidades, aspectos, relaciones, actividades, todo lo que... Eso puede ser una infección. ¿Cómo saber que algo es una infección en este aspecto de vivir? Cuando una actividad nos está comiendo, nos absorbe tiempo. Por ejemplo, a todos nos ha pasado. Yo pongo un ejemplo. Hay veces, con perdón de mi querida suegra, que no quiero ir, no quiero, o sea, de plano así digo, no quiero esa actividad. Y no, que sí, fíjate que va a ser tamalitos norteños, y dices, bueno, y ahí voy, pum. Bueno, por no hacerme caso, porque es algo que sentía que yo no debía hacer, fui y me desgasté, de pronto me hizo daño la comida, o tomé algo que no me cayó bien, ¿no? Y me desgasté mucho, o sea, estuve no tan a gusto como otras veces que vamos, ni siquiera, digamos, lo planeo, sino vamos a visitar a la suegra. Y te la pasas bien, te quedas más tiempo de lo que fue, etc. Ahí no hay infección en ese tipo de actividad cuando te nace o sientes que sí, no hay como algo raro. Pero cuando vas a hacer algo y algo te dice dentro que no y lo haces, ahí es cuando este flujo energético o esta facultad de vivir, ¡pum!, se bloquea. Digo, es un ejemplo. Entonces aquí, si acaso me detengo en esto, hago lo mismo, invierto, desintegro, soplo agua. Rápidamente, para limpiar con esto. Piensen igual en cada uno de ustedes. Pasamos, limpiar mi reino. Actúo reino. Actúo saber, recupero saber. Invierto exorcismo, soplo agua. Invierto, desintegro, invierto, corto, renuncio, soplo agua. Invierto, desintegro, soplo agua. Recupero entender, actúo entender. Invierto, exorcismo, soplo agua. Invierto, corto, renuncio. Invierto, desintegro, soplo agua. Actúo sentir, recupero sentir. Invierto, exorcismo, soplo agua. Invierto, corto, renuncio, soplo agua. Invierto, desintegro, soplo agua. Recupero tocar, actúo tocar. Invierto, exorcismo, soplo agua. Invierto, corto, renuncio, soplo agua. Invierto, desintegro, soplo agua. Recupero hablar, actúo hablar. Invierto, exorcismo, soplo agua. Invierto, corto, renuncio, soplo agua. Invierto, desintegro, soplo agua. Recupero oír, actúo oír. Invierto, exorcismo, soplo agua. Invierto, corto, soplo agua. Invierto, desintegro, soplo agua. Recupero ver, actúo ver. Invierto, exorcismo, soplo agua. Invierto, corto, renuncio, soplo agua. Invierto, desintegro, soplo agua. Actúo vivir, recupero vivir. Invierto, exorcismo, soplo agua. Invierto, corto, renuncio, soplo agua. Invierto, desintegro, soplo agua. Y al final,
una pasada por cada columna. Si me quedó algo, que me quedó algo aquí en vivir, invierto, desintegro, soplo agua. Y ya cuando no me detengo es que ya tuve todas, limpié mis facultades de reino, las recuperé, quité las posesiones, cordones, infecciones. Bueno, y de esta sería todo, así completísima la explicación.